buenas tardes. Les habla Danilo Antón, geógrafo, para el ciclo Mitos y Verdades del equipo de comunicación popular de Fogón en Fogón y radiocooperativa.ui. Estuvimos hablando anteriormente del tema del cambio climático. Creo que sí vale la pena seguir hablando de esta temática porque se ha transformado en un elemento central de las noticias internacionales. Supuestamente, la temperatura de la atmósfera está subiendo de acuerdo a estos criterios que se desarrollan así y se difunden, que también supuestamente la temperatura de los océanos, más importante, está subiendo, y ello ocurriría porque aumenta el porcentaje de dióxido de carbono en el aire, que pasó de 300 partes por millón a 400 partes por millón, o sea, de 0.03 a 0.04%. No hay que olvidar que hay 209.000 partes por millón de oxígeno y 780.000 partes por millón de nitrógeno. La cantidad de dióxido de carbono en realidad es muy escasa. Los niveles de CO2 geológicamente eran mucho más altos. Se habla de 4.000 partes por millón en el Jurásico-Cretácico hace 200 millones de años. Los niveles actuales son muy pequeños, apenas suficiente para que vivan las plantas. Cuando el CO2 baja por debajo de los 100 partes por millón, la mayoría de las plantas mueren. Por encima de los 500 o 1.000 partes por millón, las plantas multiplican su productividad. Así que realmente el aumento no sería problema, porque se produciría más a todos los niveles desde el punto de vista de la vegetación. Se generarían problemas desde el punto de vista climático teóricamente, porque el CO2 es supuestamente un gas de invernadero, aunque es tan poca la cantidad, que el efecto es mínimo e incluso que no sea imperceptible. Si consideramos que el tema central en el calentamiento de la atmósfera es el agua. El vapor de agua es un fuerte gas de invernadero, por un lado. Y por otro lado, cuando forman nubes, las nubes es todo lo contrario. Las nubes reflejan la luz y por lo tanto las nubes son un factor de enfriamiento global. Los efectos de este aumento de temperatura hipotético, que las medidas no confirman absolutamente, sino dejan un margen de incertidumbre, es que se produce un ascenso del nivel marino, que sería 2-3 milímetros por año, cosa que efectivamente ha sido medida por los satélites. O sea que hay un ascenso de 2 a 3 milímetros por año, o sea, cada 10 años 2 o 3 centímetros. Entonces uno puede pensar que está aumentando el nivel de los mares, cosa que es cierto. Pero si uno piensa que en los últimos 10-12 mil años el nivel de los océanos subió 30-40 metros sin ninguna acción humana, se da cuenta que esto es insignificante y que probablemente se deba a otra razón. La fusión de los hielos puede ser una razón en glaciares polares y locales. La fusión actual de los hielos es muy dudosa. En la Antártida, en la península Antártida muestra que hay fusión, que los glaciares han retrocedido, pero la masa del glacis antártico ha aumentado, la altura ha aumentado a causa de la nieve caída. O sea que hay muchas dudas al respecto. En el caso de los glaciares locales, muchas veces lo que pasa es que nieva menos, porque hay aridez provocada por deforestación, caso del Kilimanjaro en África, porque en los alrededores había bosque que ahora no está y entonces hay menores precipitaciones. Por otro lado, la aridificación, que supuestamente es producida por el cambio climático, en realidad se debe al sobrepastoreo, a inadecuados cultivos irrigados o a tala de bosques, como ocurrió en el Mediterráneo y como ocurrió en los bosques de Brasil, que han sido talados y disminuyó la pluviosidad hacia el oeste.
finalmente cualquier cosa se atribuye al cambio climático. Por ejemplo, que los osos polares no pueden alimentarse y disminuyen, que no es cierto porque han aumentado. Que hay más huracanes, que tampoco es cierto porque no hay más huracanes. Que aumentan los tornados, pero tampoco es cierto porque no aumentan los tornados. Todo esto son temas polémicos. Pero es incluso peligroso para científicos o periodistas dejar de lado este tema. Para empezar, los científicos que supuestamente quieren presentar datos rigurosos que no confirman ese supuesto cambio climático o ese supuesto calentamiento global, pierden sus fondos académicos y no logran publicar una serie de inconvenientes que muchos científicos prefieren no pasarlos. Los periodistas que no son especialistas siguen la corriente porque esta campaña es obligatoria y dogmática. Si uno piensa que el negocio de los créditos carbono el año pasado fue de 140.000 millones de euros en Europa, según consta, y en Estados Unidos se hablaba de 80.000 millones en un año solo, hay muchas consultoras que dependen de eso, empresas que financian muchas cosas, ahorrando supuestamente, entre comillas, a través de conseguir créditos de cambio climático, que después los venden y pasan al mercado y ahí se produce esa comercialización de los créditos. Las consultoras que trabajan en eso ganan mucho dinero, o sea que hay muchos intereses en juegos, además de los intereses académicos, los protagonismos de los técnicos o científicos y la necesidad de los periodistas de tener noticias todos los días. Esto es por ahora lo que puedo hablar del cambio climático en esta instancia. Esto da para mucho más, pero vamos a dejarlo por aquí. Y aquí termino. Y bueno, les habló Danilo Antón en el ciclo Mitos y Verdades para De Fogón en Fogón y radiocomunitaria.org.